corresponde a la ley penal. ¿Qué es la ley penal? ¿A qué se refiere la ley penal? En materia penal se denomina la ley a esa descripción del tipo penal. A ver, en derecho penal solo es fuente la ley. A ver, cuando hablamos de la fuente, del lugar donde emana algo, en derecho penal no puede ser otra cosa que la ley, porque para el derecho penal es el delito, el tema de estudio, el objeto de estudio, y todo hecho en materia penal deriva de la ley, de la descripción de la ley penal. Aquella disposición en virtud de la cual el Estado crea derecho, con carácter general y vinculante, estableciendo penas correspondientes a los delitos que define. A ver, por favor, si tienen a mano el artículo 251. Artículo 251 del Código Penal. ¿Alguien puede dar lectura? Doctora, mi persona. Por favor. Artículo 251. Habitación. El habitador tiene derecho a ocupar una casa. El Eso es. Código Penal. Ay, perdón, doctor, pensé que este era mi. Ese debe ser civil. Doctor, ¿le puedo dar? Por favor. Artículo 251, homicidio. El que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Ya, eso ha sido modificado por la ley 1173. En el libro de abreviación procesal penal van a observar que está redactado de la siguiente forma y dice: la persona que matare a otra será sancionada con presidio de 10 a 20 años. Bien. Ahora, esta es una disposición, ¿sí? Ahora vamos a aplicar el concepto a lo que acaba de dar lectura su compañera. Es una disposición legal en virtud de la cual el Estado crea derecho con carácter general y vinculante. Cuando dice carácter general, todos deben cumplir, ¿no? Todos los sometidos al Estado, estantes, habitantes, con las excepciones de extensión de territorio, están sometidos a la ley penal. Entonces, aquel que matare a otra persona va a ser sancionado o puede ser sancionado con presidio de 10 a 20 años. Está creando derecho con carácter general, y cuando dice vinculante, quiere decir que es de cumplimiento obligatorio. Estableciendo penas, tiene una pena de 10 a 20 años. A los delitos que define, y está definiendo el homicidio, ¿sí? Bien, a ver, alguien puede buscar en el Código Penal, esto estaba muy frecuente actualmente, está en las noticias y en todo lado. Acabo de leer alguna publicación de algún medio sobre la circulación de moneda falsa de buena fe. ¿Alguien puede dar lectura? ¿Puede buscar? No sé si es 187. ¿Aló? Doctor, ya lo encontré. Buscando. A ver, Doctor, por favor, de lectura. 187. Artículo 187. 187. Circulación de moneda falsa recibida de buena fe. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la pusiere en circulación con conocimiento de la falsedad, será sancionado con multa de 30 a 100 días. Bien, es un delito de acción penal pública. ¿Por qué?
porque no está en el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal. Los que están en el artículo 20 son delitos de acción penal privada. Bien, ¿qué dice? Circulación de moneda falsa, ¿no? Recibida de buena fe. ¿A cuántos no les ha ocurrido en la feria, si tienen alguien que tiene algún negocio, tienda, venta, algo, has recibido y dice la mamá, mira, me han dado un billete, parece falso, a ver, ve, verifica, sí, es falso este billete. Ay, no es posible, ¿cómo le he dado el producto y encima le he dado cambio y me ha entregado un billete falso? Ahora, ¿qué hacemos? Como a mí me han engañado, como a mí me han, el monto de este dinero he perdido, ahora yo también lo hago pasar. Ten ese billete, háztelo pasar para tus pasajes, ¿o no? ¿Sucede o no? No me están escuchando. Lo escucha, doctor, y sí. Ya. Pasa, ¿no? Ha pasado en el cotidiano vivir, recibes un billete y dice, ah, anda, ve cómo te lo haces pasar. ¿Por qué me han engañado a mí? Están cometiendo delito, ¿sí? Están poniendo en circulación moneda o billete falso que han recibido de buena fe. Ustedes han recibido de buena fe y lo pone en circulación, comete delito. Pero ¿cuál es la sanción? La sanción, ¿qué dice? ¿Qué dice la sanción? Multa de... No, no están siguiendo la lectura. ¿Cuál es la sanción para el 187? Doctor, es una multa de 30 a 100 días, doctor. Ya, 30 a 100 días. ¿Quién va a imponer la multa? ¿Cuánto va a ser? Va a ser el juez, ¿no? Puede ser de 30 bolivianos a 100, puede ser de cada día, puede ser a 5, a 10 bolivianos. Está sujeto a criterio del juez para imponer una condena después de un juicio, después de una etapa preparatoria. Pero no deja de ser un delito, aunque no tenga cárcel, aunque no tenga privación de libertad, no deja de ser un delito. El artículo 187 es un delito. Entonces es una ley penal y para el derecho penal es una disposición en virtud del cual el Estado crea derecho con carácter general, porque todos debemos cumplir este artículo 187, y vinculante, es obligatorio, estableciendo penas correspondientes a los delitos. Dice penas, ¿no? Penas, sanciones, multas. Esto corresponde a una sanción, no solo la cárcel. Ah, no, no dice cárcel, entonces no es delito. No, si dice multa, si dice prestación de trabajo, es un delito, es una ley penal. Bien, han sabido del caso de la Albertina Zacaca. ¿Conocen a la Albertina Zacaca? Sí, No conocen. sí, doctor. Sí, doctor. A ver, alguien que nos cuente qué ha pasado con la Albertina Zacaca. Le han engañado con un billete de 100 bolivianos, diciéndole que a su hermanito le engañaron. Su hermanito en buena fe recibió porque dijo que era una fan de ella. Ya, y luego, ¿qué ha hecho la Albertina? Lo rompió el billete, doctor. Públicamente, ¿no? Y no sé cuántas visitas tiene ese video. Y además los medios de comunicación, varios periódicos digitales y medios de comunicación han dado total cobertura señalando lo siguiente: Albertina Zacaca fue estafada. ¿Es estafa? No. No es estafa, no. ¿Por qué? A ver, daremos lectura al 335.
del Código Penal, artículo 335 del Código Penal. ¿Cuándo es estafa? ¿Nadie quiere leer? Doctor, Doctor, A ver, por favor. artículo 335, estafa, dice. El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. Bien, esa es la estafa. Debe existir error, engaño para lograr disposición patrimonial y además beneficiarse con ese elemento. ¿Sí? Esa es la estafa. ¿No se podría adecuar la estafa a lo que le ha pasado a la Albertina o no? ¿Por qué? Porque hay un tipo penal específico. Y ese tipo penal, a ver, la estafa está sancionado de 1 a 6 años, ¿o con cuánto? De 1 a 5 años es, doctor. Estafa de 1 a 5 años. Si vos estafas a alguien, no dice el monto. Puede ser un boliviano, 50 centavos, puede ser $1.000.000, no dice. ¿Sí? Pero tienes que lograr la disposición patrimonial con engaños, ¿sí? Tienes que hacer incurrir en error. ¿Cuál sería una estafa? Algo clásico, a ver. El compadre que le dice, al otro compadre, voy a viajar a Chile y voy a traer vehículos, varios vehículos voy a traer, y te lo puedo traer, dame $10.000, te lo voy a traer 3 vehículos. Y aquí los vas a vender cada uno a $20.000. Miren qué negocio, con 10 va a ganar 50 más. Bien, le entrega los $10.000, transcurre el tiempo y no hay ni vehículos ni $10.000. Dice, me ha agarrado la aduana, entró en quiebra, no tengo, yo también he perdido y no tengo que devolverte. Estafa. ¿Por qué? Porque hace incurrir en error, en engaño a la víctima para que realice una disposición patrimonial, es entregarle los $10.000. Eso es estafa. Pero el tipo penal específico de poner en circulación moneda falsa es para este tipo de casos, ¿no? Entonces, no había sido estafa lo de la Albertina, sino circulación de moneda falsa recibida de buena fe. Y ahí está el tipo penal específico en este caso. ¿Alguna vez habían escuchado de este tipo penal? Del 187. Otra vez se han perdido. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le Sí, escucha. doctor. Ya, a ver, cuando uno realiza este tipo de acto, a ver, háztelo pasar, hijito, vos que sales los viernes, háztelo pasar, ¿cómo es posible que me haya engañado? Dice la mamá, y te lo haces pasar. Estás cometiendo delito, ¿sí? Está cometiendo delito cuando pone en circulación moneda falsa recibida de buena fe. Y esto configura delito. Entonces, los que han hecho esto, que son muchos y varios, yo me excluyo, vayan al Ministerio Público y entréguense. Digan, he cometido delito, he hecho pasar. El año pasado, hace 2 años, he hecho pasar un billete falso que he recibido de buena fe.
con el conocimiento de que era falso. Entréguense entonces, no hay que cometer delitos, ¿ya? Continuaremos. Hemos dicho que la ley penal, la fuente del derecho penal es la ley, ¿sí? No hay otra fuente. Ahora, para otras áreas del derecho, tenemos otras fuentes como la costumbre. La costumbre hace ley, es cierto, pero la fuente del derecho, para el derecho penal siempre será fuente la ley. ¿Qué dice sobre la costumbre? Es la fuente de derecho, pero no del derecho penal. Ahí está, ¿sí? La costumbre es fuente del derecho en general. A ver, por costumbre, vamos a ver esto, ¿no? Por costumbre en Bolivia realizamos en el mes de agosto, ¿qué se realiza con las llamitas? Como una ofrenda a la tierra. Eso deben saber, espero. ¿Qué hacemos en agosto de acuerdo a nuestras costumbres? Doctor, buen día. Hacen un sacrificio, ¿no? Agradeciendo a la Madre Tierra. Eso es costumbre, ¿verdad? Con llamitas, costumbre, sí. son nuestras. Se entierran llamitas y la llamita muere con sufrimiento. Así es, doctor. Claro que sí, en algunos casos las entierran vivas, previamente les hacen beber alcohol o las degollan y con su sangre hay que hallar las llantas del cisterna, del bus, del camión o de la casa, ¿no? Eso es buena suerte. Y estamos agradeciendo, es una ofrenda a la Madre Tierra que consume la sangre de ese animal, ¿sí? ¿Muere con sufrimiento? Sí, muere con sufrimiento. Ahora tenemos una ley, la ley 007, no, la ley 700, que establece el biocidio como delito, ¿no? Aquel que mate a un animal con sufrimiento se configura el delito de biocidio y pues tiene pena de cárcel. Pero ¿por qué en estos casos se permite? Porque va a llegar agosto, estamos en mayo, junio, julio, en agosto las prácticas continúan pese a que existe la ley del biocidio. ¿Por qué? Del maltrato animal, del biocidio que tiene cárcel. ¿Y por qué continuamos haciendo sufrir llamitas? Porque es la costumbre. Y esta costumbre genera una excepción en la ley, que la propia ley establece, dice, ¿no? En dos casos se tendrá una excepción a la ley. No será considerado biocidio cuando se refiere a prácticas ancestrales, culturales. Y esta es una práctica ancestral y cultural, por lo tanto, se excluye de ser delito. ¿No? En otras palabras, la ley dice, puedes hacer sufrir llamitas para este tipo de casos, para ofrendas, para actos ancestrales, de costumbre, culturales, puedes. Pero si matas a tu mascota animal con sufrimiento, es biocidio. Eso se excluye. ¿En qué otra se excluye? En prácticas de la medicina natural, ¿sí? Todos dicen por eso, perro negro, no hay perritos negros callejeros, no sabemos por qué. Porque sirven para curar los huesos, ¿no? Para dolores de hueso, roturas de hueso, luxaciones, esguinces y una serie de afecciones de los huesos y los tendones con la sangre del animal recientemente degollado, se pone sobre la herida y se hace como un yeso, algo duro, rígido, se inmoviliza el miembro inferior o superior y en este caso es una práctica
de medicina tradicional. El animal es perrito, es mascota. ¿Sufre con o muere con sufrimiento? Sí. Ah, pero no es biocidio. ¿Por qué? Porque es una práctica de la medicina tradicional. Entonces, vean, la costumbre hace ley, sí, hace ley, pero no del derecho penal, ¿sí? A ver, podemos encontrar numerosas definiciones. Los tácitos acuerdos del pueblo invertebrado aprobados por el largo uso. Ahí está, ¿no? Acuerdos. Aquella norma de conducta creada e impuesta por el uso social. A ver, por el uso social. Norma de conducta creada e impuesta por el uso social. A ver, es una costumbre saludar a las personas, ¿verdad? Sí, uno entra al transporte público y dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, saluda. Si no te contestan, no hay ningún problema, no es ningún delito, no hay descripción de esa conducta. Si no saludas, tampoco es un delito, ¿no? Es una costumbre impuesta por el uso social. Lo mismo, a ver, decir gracias, por favor. Si no dices, no te pasa nada, o te van a meter a la cárcel. No, ¿verdad? Si no dices gracias, por favor, si no saludas, no te pasa nada. Pero es un uso social. No estás relacionado al derecho penal. No vas a ir a la cárcel por no saludar, por escupir, por silbar, por hacer tus necesidades en vía pública. No vas a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque son normas de trato social, son de uso social. ¿Y qué ha hecho esto? La costumbre, ¿verdad? Por costumbre, por alguien educado, se le ha ocurrido saludar, decir gracias, por favor, porque seguramente antes vivíamos sin decir nada de eso, y se hizo costumbre, ¿no? Se hizo costumbre, por eso saludamos. Ahora, el que no quiere tampoco responde el saludo y no le va a pasar nada, pero son normas de trato social, de urbanidad, que se deben respetar. ¿Y cómo surge esto? A través de la costumbre. ¿Tienes relación con el derecho penal? No tienes relación con el derecho penal. A ver, ¿qué elementos integran la costumbre? El elemento material consiste en la repetición uniforme y constante jurídicamente. Ahí está. Dice jurídicamente, ¿ya? A ver, es una costumbre, es una costumbre realizar cuando muere una persona, un ser querido, es una costumbre en algunos sectores del altiplano realizar, a ver, ¿qué costumbres hay a la muerte de una persona? Ayúdenme con el ejemplo. Doctor, tal vez dar 3 vueltas, ¿no? Para cualquier caso, entonces, de maldición podría verlo, o si no es alguien lo está haciendo maldad. 3 vueltas ¿antes de De qué? enterrarla. Ah, no sabía eso. Sí, Es una costumbre, sí, una así es. costumbre. A ver, ¿qué otras costumbres pueden derivar de la muerte de un ser querido? La quema de ropa, doctor. Ah, la quema de ropa, el lavatorio, como llaman, ¿verdad? El lavatorio. Bien, otras. Doctor, buen día, compañeros. Al final del entierro, queman un colchón o alguna ropa y saltan encima de eso, doctor, para que se vaya las penas, dice. Así es, así es. Así es, para que se vayan las penas, realizan este tipo de costumbres. A ver, otra. ¿Qué otra? ¿Qué Doctor, otra? doctor, otros también se despiden, doctor, en la casa antes de llevarlo al cementerio, ¿no? Como si estuviera en vida aún. Otros también lo hacen otra costumbre, se despiden en el cementerio del muerto, doctor, todos los familiares dolientes.
Bien, esas son costumbres, ¿verdad? Y el quitapena también es una costumbre, ¿no? Hay que hacer una, algunos hacen en salones de fiesta, cerca al cementerio, donde tienes que ingresar como en preste, ¿no? Con las cervezas y todo, todo igual a un preste, pero sin música, ¿no? Porque están de duelo, pero se consume bebidas alcohólicas, ¿no? Esas son costumbres. ¿Tienes relación con el derecho penal? No tienes relación con el derecho penal, ¿sí? Entonces, un elemento material consiste en la repetición uniforme, constante y jurídicamente eh, establecida para una costumbre. A ver, elemento espiritual, la opinión juris necessitatis. Hay una opinión de necesidad jurídica sobre esa costumbre. ¿Por qué es necesario realizar, a ver, el lavatorio, las 3 vueltas, la despedida, el quitapena, la quema de la ropa o después del entierro saltar fuego? Creen que es necesario, ¿verdad? ¿No? Hay que respetar por eso los usos y costumbres se deben respetar y no criticar. Entonces, acá encontramos un elemento espiritual. ¿Por qué? Acaba de decir su compañero, ¿no? Tal vez hay una maldición, ¿no? Entonces, 3 vueltas para que nadie más se vaya de la familia, sea el último en irse por varios años. Si no va a morir alguien, ¿no? No haces quitapena, sigue muriendo la gente, o los familiares. Va a haber próximo muerto en la familia, entonces hay que hacer nomás quitapena, lavatorio y demás, someter a los usos y costumbres. Entonces, tiene un elemento espiritual, es una opinión de necesidad y el convencimiento de que aquellos actos realizados obligan jurídicamente, ¿sí? Todos esos actos. Pero ¿por qué? Podría decir alguien. ¿Por qué voy a hacer lavatorio, 3 vueltas, saltar fuego, quitapena? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y dirán, porque es una necesidad, porque estamos convencidos de aquellos actos, ¿no? Pues alguien puede decir, ¿dónde dice? A ver, muéstrenme la ley, muéstrenme el código, donde dice que tengo que hacer lavatorio, que tengo que hacer todos estos usos que refiere la sociedad, ¿no? Son parte de la costumbre y son elementos que integran entonces una costumbre, ¿no? Un elemento material y un elemento espiritual. Ahora, los principios, ¿no? Recordemos que la fuente, la única fuente del derecho penal es la ley, pero estamos analizando estas otras fuentes del derecho. A ver, los principios generales del derecho son fuente indirecta, ¿sí? Mediata o fuente de conocimiento. Así en el Código Penal se tienen en cuenta principios. El principio de legalidad, ahí está. El principio de legalidad se puede ejemplificar con el ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Hemos hecho un trabajito sobre aquello. El principio indubio pro reo, que es el principio. Si hay duda, se debe actuar a favor del reo, ¿sí? En la duda, a favor del reo, eso quiere decir este vocablo. Se aplicarán cuando favorezcan al reo. Por ejemplo, el comportamiento delictivo de tomar cosas de otros no está demostrado si el apoderamiento ha sido con violencia o no. En ese caso, se aplica lo mejor para el reo de acuerdo con el principio indubio pro reo, es decir, que no hubo violencia, ¿no? En nuestro caso, hay una diferencia entre robo y hurto. Ahora, este ejemplo vamos a traducirlo en que eso que se aplique en la duda a favor del reo. No se sabe quién ha sido. Dudamos, ¿no? Porque esta persona no puede robar a su enamorada, ¿sí? No puede ser él, pero todo hace pensar
que sería él quien ha realizado el hurto. Entonces, en este caso, no se podrá aplicar ninguna responsabilidad porque se está aplicando el principio general del derecho, que es la forma de aplicar esto, que es en la duda a favor del reo. Esto se aplica en juicios, ¿no? En juicios, este principio de en la duda a favor del reo se puede aplicar en juicio cuando existe duda respecto a un hecho y el tribunal o juez debe aplicar a favor del reo cuando existe duda. Tendrá que absolverlo y no imponer una sentencia condenatoria. A ver, los tratados internacionales también son fuente directa. La doctrina científica no es fuente directa del derecho, pero sí fuente de conocimiento del derecho. Por doctrina científica entendemos todo el conjunto de informes, estudios que hacen los juristas, estudios de derecho para una mejor interpretación de la ley. En materia penal existe vasta doctrina internacional de autores que por siglos han escrito sobre el derecho penal. Por siglos han escrito sobre el derecho penal. Entonces tenemos a la doctrina científica que no es una fuente directa, pero sí sirve para la fundamentación, para una mejor interpretación de la ley. Ahora, la jurisprudencia es fuente de conocimiento porque emana del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. De la sala segunda, de la sala de la penal, requiriendo más de una sentencia dictada por esa materia ha de ser reiterada, ¿sí? A ver, tenemos una sentencia por el delito de circulación de moneda falsa, ¿sí? No debe haber ningún proceso, no se asusten, no se entreguen al Ministerio Público. No debe haber ningún proceso iniciado. ¿Por qué? Por la pena, ¿no? La pena es multa de 30 a 100 días. ¿Y quién va a estar perdiendo su tiempo contratando abogado, presentando denuncia, querella al Ministerio Público, activando la acción, iniciando una acción, una etapa preliminar, etapa preparatoria, juicio para obtener una sentencia por 30 días multa, ¿no? Entonces, por la pena, mucha gente no denuncia ese delito de circulación de moneda falsa. No debe haber ninguna sentencia. Pero si hubiese, se puede recurrir en apelación restringida al tribunal departamental. Y si aún el tribunal no le da la razón, puede recurrir en casación hasta Sucre y el Tribunal Supremo emitirá un fallo. Y si ese fallo es reiterativo, repetitivo, pues será citado por otras sentencias posteriores. A eso se denomina jurisprudencia, ¿no? Acá está, ¿no? Dice, porque le ha precedido un recurso de casación, cuando no estamos de acuerdo con una resolución judicial, presentamos el recurso de casación y se resolverá en el Tribunal Supremo de Justicia, y este fallo, si es repetitivo, lo mismo en varios casos se ha presentado, pues constituye jurisprudencia. A eso se denomina la jurisprudencia, que no es fuente directa del derecho penal. Tomen en cuenta. Ahora, la jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo, que se denomina doctrina legal aplicable, sirve de mucho para la interpretación de la norma, para la aplicación de los casos, para encontrar fundamentos en juicio, ¿no? A ver, tenemos un recurso de casación interpuesto en un delito de violación, ¿sí? En un delito de violación que el certificado médico forense diga imen complaciente, y con fallos, con dictámenes periciales se establece que no hubo penetración, ¿sí? No hubo penetración. Entonces la calificación del delito de violación es errónea y el Tribunal Supremo anula esa sentencia tomando en cuenta el dictamen pericial.
esto puede corresponder a una jurisprudencia. Tengo otro caso similar. Tenemos otro caso similar en el que se ha presentado como elemento de prueba un certificado médico forense que señala imen complaciente, no hay lesiones, no existe signos de violencia, no existe actividad sexual reciente ni anterior. Entonces, se puede utilizar este fallo que ha anulado una sentencia del delito de violación condenatoria y dice, ordena al tribunal o a otro tribunal, valore esta prueba pericial, porque la calificación no está acorde a las leyes. Entonces, estamos utilizando como jurisprudencia este fallo del Tribunal Supremo. Para eso nos sirve, ¿no? Deben haber varios casos y podemos buscar en la página del Tribunal Supremo de Justicia la doctrina legal aplicable emanada por y podemos utilizar para los distintos casos que vamos a tener de fundamentación. Nos sirve de mucho la jurisprudencia, pero no para el derecho penal, ¿no? Estamos en derecho penal. Puede ser para el derecho procesal penal. También se utiliza la jurisprudencia constitucional. Estos fallos emanados del Tribunal Constitucional Plurinacional que en varios aspectos procesales, por ejemplo, una audiencia de medidas cautelares. El juez ha dispuesto detención preventiva cuando el fiscal no ha fundamentado riesgos de fuga y obstaculización. El fiscal no ha pedido aplicación del 234 numeral 1 que dice domicilio, familia, trabajo. Solo ha dicho que es un peligro efectivo para la víctima. Entonces no ha mencionado siquiera, no ha invocado el numeral 1 que no tenga domicilio, familia, trabajo. Y el juez dice, no tiene domicilio, familia, trabajo y dispone su detención. Pues bien, entonces presentamos una acción de libertad, porque en apelación nos han confirmado. Esa acción de libertad irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre y dictarán una resolución fundamentada, ¿no? Haciendo uso de tratados internacionales. Y ese fallo, esa sentencia constitucional, podemos utilizarla en un próximo caso similar en el que tengamos para la aplicación de medidas cautelares, ¿sí? Para eso sirve la jurisprudencia, pero no estamos hablando del derecho penal, sino del derecho procesal penal. Entonces también ustedes pueden consultar la página del Tribunal Constitucional Plurinacional en la búsqueda de jurisprudencia, búsqueda de sentencias, palabras clave. Ustedes ya pueden ingresar a esta página y buscar, existe vasta jurisprudencia constitucional, pero no del derecho penal, por eso no es fuente del derecho penal. La única fuente del derecho penal es la ley. Continuamos. Los principios generales, los tratados internacionales son fuente directa. Estamos hablando del derecho en sí, ¿sí? No del derecho penal. La doctrina científica no es fuente directa del derecho, pero sí fuente de conocimiento del derecho. Por doctrina científica entendemos todo el conjunto de informes, estudios que hacen los juristas, estudios para una mejor interpretación. Estamos acá. La jurisprudencia, ¿no? Es fuente de conocimiento que emana del Tribunal Supremo. Se crea por el Tribunal Supremo porque ha precedido un recurso de casación. A ver, la ley penal. Acá está. ¿Y qué es? Todo lo anterior son fuentes directas o indirectas del derecho. Pero para el derecho penal, la única fuente
es la ley penal. Cuando decimos fuente, a ver, vamos a recurrir siempre a los sinónimos, porque estamos hablando de gramática. La gramática debe aplicarse para la interpretación de esta situación. A ver, cuando decimos fuente, hablamos del lugar donde emana algo, donde nace algo, ¿sí? Donde se inicia algo. Esa es la fuente. Y la fuente del derecho penal será la ley penal. ¿Y qué es la ley penal? La única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos o medidas de seguridad. Ha de reunir los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, a ver, no podemos decir, hemos descubierto un ladrón en el barrio, pese a que ya hemos advertido, hemos pintado en las calles, autos sospechosos será quemado, ladrón descubierto será quemado, será linchado. Y pese a ello, hemos sufrido constantes robos. Acá está los ladrones, están atados a un poste. Aplicaremos la justicia comunitaria, los quemaremos, ¿no? La turba enardecida en un momento puede decidir lincharlos, matarlos. ¿Está en la ley realizar estos actos? No, al contrario, la ley sanciona. El que matare a otro será sancionado con presidio, hay cárcel, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta que la ley penal como fuente del derecho expresa el pensamiento del legislador e implica siempre un juicio de valor imperativo y desfavorable. Esa es la consecuencia. Si matas, vas a la cárcel de 10 a 20 años. Eso es lo que dice el 251, homicidio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la gente al tener esta advertencia? No matar, ¿verdad? No matar, salvo razones que tenga. Sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena. Ahí está. Poner circulación a moneda falsa. Multa de 30 a 100 días, había sido delito, ¿no? Es el legislador que está castigando una conducta, por eso se denomina fuente del derecho penal a la ley. Perdón. La función que desempeña la ley penal es castigar determinadas conductas, implicando indirectamente la prohibición de las mismas o estableciendo inmediatamente una norma de conducta. Las normas que describen delitos o faltas y establecen penas que se dirigen a todos los ciudadanos que integran la sociedad y también a los órganos judiciales encargados de su aplicación. Mientras que estos órganos judiciales del Estado son los únicos destinatarios de las normas que describen estados peligrosos y establecen medidas de seguridad. Entonces, no se podrá aplicar otra ley, ni por analogía, ¿no? A ver, en el Perú han dispuesto la castración química o la sumatoria de penas. Sumaremos las penas a don Richard Choque Flores que cumpla 90 años de cárcel. No es posible, porque la ley no dice eso. Y en materia penal solo se debe aplicar la ley. Esto ya vimos, ¿no? La ley penal y sus características. Esto es importante, tomar en cuenta las características de la ley penal. La ley penal y sus características. Generalidad, obligatoriedad e igualdad. La ley penal se dirige a todas las personas que habitan un país. Todos están obligados a acatarlas. Todos, es general, obligatorio e igual. Nadie puede decir,
No, yo vivo en la selva amazónica, no tengo contacto con el mundo exterior y no sabía que violar y matar era un delito. No, se debe aplicar a todas las personas que habitan un país. O pueden decir, en Santa Cruz, recientemente varios casos de violación, otros están cumpliendo condena o están en juicio. El caso de los menonitas, ¿no? Los menonitas dirán, yo no soy de este país, yo tengo otro idioma, otra ascendencia, soy diferente a ustedes y no pueden aplicarme la ley penal. No, la ley penal es general y se debe aplicar el Código Penal. Si cometieron delito en el territorio nacional, pues debe ser sancionado con el Código Penal boliviano. A ver, alguien puede decir, no, soy mayor, soy de la tercera edad, tengo 75 años y no me pueden aplicar la ley penal. No, es a todos general, estantes y habitantes. Solo debe cumplir un requisito, ser mayor de 14 años, ser imputable para aplicarse la ley penal. ¿Y hasta qué edad? Eso preguntábamos recién en un examen de grado al que ha sido designado, y el postulante no sabía decir hasta qué edad se aplica la ley, ¿no? ¿Y hasta qué edad? A ver, les pregunto a ustedes, ¿hasta qué edad se aplica la ley? Hasta la muerte, doctor. Hasta la muerte, pues. Y la muerte es el fin de la personalidad. ¿Y qué dice el 251? La persona que matare a otro. No dice el menor de 90 años, el menor de 80, el menor de 70. No dice, ¿sí? Solo dice la persona. ¿Y hasta cuándo uno es persona? Como dice su compañera, hasta la muerte. Porque la muerte es el fin de la personalidad, es lo que deben estar estudiando en derecho civil seguramente, para lo que deben ser muy buenos, porque todos parecen civilistas aquí. Exclusividad. Solo la ley puede crear delitos. Tomen en cuenta, solo la ley, y establecer las penas y medidas de seguridad. A ver, ha cometido delito de violación, vamos a sancionar con castración química. Pero solo la ley debe establecer una pena y medida de seguridad. ¿Por qué usted, juez, ha dispuesto castración química? No, es que es el pedido de la señora María Galindo, del grupo de feministas, activistas femeninas, y por eso he dispuesto, si no me van a sacar en los medios, en las redes. No, debe aplicar la ley. Si no dice la ley, no se aplica. Entonces eso significa una característica que se denomina la exclusividad. La ley penal goza de esta característica de exclusividad porque solo la ley puede crear delitos y establecer las penas y medidas de seguridad. Permanencia. Se refiere a que la ley penal permanece en el tiempo y en el espacio hasta que la misma sea derogada. No, pero si esta ley es de los años 70, yo ni había nacido, dicen otros, ¿no? Esta ley es del año 1971, los denominados códigos Banzer, no pueden aplicarme, diría alguien. No, la ley es permanente mientras no sea derogada, cumple con esa finalidad. Entonces, hasta que sea derogada, pueden pasar 100 años, esa ley es permanente. Permanece en el tiempo. Imperatividad. Las leyes penales contienen generalmente prohibiciones o mandatos que todos deben cumplir, ¿sí? A ver, es una prohibición y un mandato no poner en circulación moneda falsa recibida de buena fe. Es un delito, artículo 187, delito de acción penal pública. Entonces, aquí está un mandato. Y como varias descripciones del Código Penal contienen esta característica de ser imperativa. Son prohibiciones o mandatos que todos deben cumplir.
sancionadora. La ley penal impone penas y medidas o medidas de seguridad. Ahí está, ¿no? Si no impone ninguna pena ni medida de seguridad, pues no es delito, no es ley penal. Entonces, toda ley penal está imponiendo una consecuencia, una sanción, una pena, una medida de seguridad. A ver, el delito de... ¿Alguien puede dar lectura? Todos tienen código penal. Artículo 203, ¿sí? 203 del Código Penal. El 198 es falsedad material, 199 falsedad ideológica, 203. Doctor, Por favor. artículo 203, uso de instrumento falsificado. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado será sancionado como si fuera autor de la falsedad. Ya. Han escuchado la lectura atentamente. ¿Cuál es la sanción por el delito de uso de instrumento falsificado? Porque si no tiene sanción, no es de ley, no es ley penal. A ver, ¿cuál es la sanción? Para los que están atendiendo, vean que la sanción la está derivando a otro tipo penal, ¿no? No tiene, pero por ello no deja de ser ley penal, porque está derivando la sanción a otro tipo penal. Dice, No lleva, económico no lleva nada. El abogado todo puede, económico. a ver, por favor, su micrófono. ¿Quién es? Pónganle falta. Ya. Les estaba diciendo que el artículo 203 no contiene una sanción, pero deriva la sanción, ¿no? Dice, el autor del uso de instrumentos será sancionado como autor de la falsedad. ¿Y cuál es la falsedad? Puede ser falsedad ideológica o falsedad material que tengan penas similares. ¿Y cuál es esa pena? De 1 a 6 años, doctor. Ahí está. Entonces, el legislador pudo poner, ¿no? El autor de uso de instrumentos falsificados se va sancionando con 1 a 6, pero deriva a otro tipo penal. Son cuestiones de redacción, pero por ello no deja de contener esta característica de la ley penal, que es sancionadora. Cuidado, digan, haya pregunta de examen para los que están. Vamos a preguntar si el uso de instrumento falsificado, al no tener una pena de cárcel, tiene esta característica de ser sancionadora. Y solo ustedes van a saber esta pregunta, ya los que están conectados y los que están atendiendo. No les digan a los demás. Dejen de grabar si es posible. Ahora, la ley penal tiene la característica de ser constitucional. ¿Por qué? Se fundamenta en la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado tenemos una lista o una catalogación de bienes jurídicos, ¿no? La vida, la familia, la propiedad. A ver, ¿qué más en la Constitución? Dice la fe pública, la función pública, varios bienes que son jurídicamente protegidos a través de la ley penal, imponiendo sanciones. Son varias leyes. No leyes, son varios derechos, son varios bienes jurídicamente protegidos. Ahí está, vamos a reiterar, la vida, la salud, la integridad física, la propiedad, ¿qué más? La fe pública, el honor. Ahí tenemos bienes jurídicamente protegidos por la Constitución Política del Estado, ¿sí? A través de principios, derechos y garantías, están siendo catalogados desde la Constitución Política del Estado. Y la ley penal recoge
estos bienes jurídicos para protegerlos. Entonces, la ley penal tiene la característica de ser constitucional, ¿sí? Constitucional. Fuentes del conocimiento y de derecho penal. Acá está nuevamente, vamos a volver a las fuentes. La costumbre es una forma inicial del derecho consuetudinario, que consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria y por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo del poder político llega a convertirse en ley. ¿Sí? Entonces, la costumbre para el derecho penal no es una fuente directa, sino es una fuente de conocimiento. Tomen en cuenta. A ver, esto de la costumbre. En la ley 700 del biocidio, ahí está, recoge, ¿no? Estas fuentes de conocimiento para el derecho penal para establecer que no existe responsabilidad cuando se mata con sufrimiento. Se debería adecuar el tipo penal de biocidio cuando se mata con sufrimiento a un animal. Sin embargo, si es una práctica ancestral y cultural como la que vamos a hacer en agosto, está exenta de responsabilidad. Si es para la medicina tradicional, está exenta de responsabilidad. Que muera nomás el perrito con sufrimiento y en ese caso no será biocidio. ¿Sí? A ver, ¿con cuándo está sancionado el biocidio? ¿Puede buscar a alguien? Puede googlear, pero de la ley, de la legislación boliviana. Muchos están entrando a la peruana, colombiana, argentina. Debe ser por la cercanía. Hasta en memes, hay varias publicaciones de el lado peruano. A ver, biocidio, ley 700. ¿Cuál es la sanción? En Bolivia. Buenos días. Tercero D. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Por favor, el biocidio, ¿alguien puede encontrar? Maltrato Doctor, animal y biocidio. la sanción va a ser con privación de libertad de 2 a 5 años y Ya, pero el multa de tipo penal, ¿puede 30 leer? ¿Qué dice a... el delito, la ley penal? Esa es una ley penal. ¿Qué dice la ley penal? ¿Cómo describe la acción? No pueden googlear. Otras cosas googlean. Aquí se está viendo todo lo que habían buscado. Miren. Biocidio, ley 700, Bolivia. Pueden acortar pantalla y entrar en Google. Nadie puede hacer eso. No tienen Doctor, megas. doctor, Sí, por favor. le voy a leer la descripción de la ley. Ya. Biocidio. Dice, descripción establece el régimen para la defensa y protección de los derechos de los animales, como componentes de la madre tierra y parte de la biodiversidad nacional, promoviendo el derecho a la vida que tienen los seres vivos. Eso, doctor. Ya, está bien. Ahora, el delito de biocidio, a ver.
El biocidio es ley penal. Ahora buscaremos el biocidio. Ya, yo voy a googlear. Voy a salir de esto. Ya, ¿me ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, se le escucha. ¿Qué dice la ley 700? Dice, se sancionará con privación de libertad de 2 a 5 años y multa de 30 a 180 días a quien matare, ahí está, matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal. ¿Sí? Esa es la ley penal que establece el delito de biocidio. ¿Tiene una sanción? Sí. Una consecuencia de este acto, matar con ensañamiento con motivos fútiles a un animal, será sancionado con privación de libertad de 2 a 5 años. Ahora volvemos a nuestra presentación. En la presentación sobre las fuentes de conocimiento del derecho penal, dice que la costumbre vuelve obligatoria la ley. Entonces, en la práctica de ancestral, cultural, pues no se podrá aplicar esta ley. ¿Y dónde está esa excepción? Está en las disposiciones transitorias disposiciones finales de la ley 700. Los que pueden ingresar a la ley 700 y podrán apreciar que lo que les digo de estar exento de responsabilidad en caso de prácticas ancestrales y culturales, pues está exento, ¿no? No se va a sancionar, no se va a aplicar esa pena o sanción ni multa, porque está dentro de las excepciones. Otra fuente de conocimiento del derecho penal, la jurisprudencia. La palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, compuesta de las raíces latinas jus, derecho, y prudentis, sabiduría o conocimiento. En su sentido etimológico significa sabiduría del derecho. ¿Sí? La jurisprudencia se puede traducir al vocablo español como sabiduría del derecho. Doctrina jurídica asentada mediante resoluciones judiciales reiteradas de los tribunales. Los principios generales del derecho, ahí está. Entonces, son 3 fuentes de conocimiento del derecho penal. ¿Sí? No son fuentes directas. La costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad, que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Respeto de la persona humana o naturaleza misma de las cosas. A ver, estos principios que están estableciendo la ley, la Constitución, ¿cuáles son? En nuestra nueva Constitución, la Constitución del año 2009, la última, la que está vigente, establece un principio
A ver, ¿qué es el summa camaña? ¿Sí? Algunos entienden, otros no. ¿Qué es el summa camaña? Vivir bien, doctor. Vivir bien es un principio constitucional, ¿sí? ¿Cómo puede el vivir bien ser una fuente de conocimiento del derecho penal? A ver, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de fuente de... ¿Y fuente qué es? Que da inicio a algo, ¿ya? Para el derecho penal, para la ley penal, solo es fuente la ley penal. Pero una fuente de conocimiento es el principio general del derecho, ¿sí? Los principios generales. Si tenemos un principio constitucional, como es el vivir bien, ¿para qué nos sirve o qué relación tendría para el derecho penal? Encontraremos una relación. Es que yo pretendo hacerles razonar, ¿no? Para que ustedes puedan pensar, no solo que estoy conectado, no llama lista y que esté hablando el doctor Maldonado mientras yo hago otro tipo de actividades o estoy jugando en mi computadora o estoy chateando con alguien mientras está hablando. No tiene que pensar. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Si no pensamos, no vamos a... Las preguntas han visto cómo son en el examen, ¿no? No son repetitivas, no pregunto fechas, nombres, autores, sino que les digo, cite un caso actual. Entonces así van a ser, así son las preguntas, para que piensen ustedes, para que razonen. Ahora, les digo nuevamente, si un principio general constitucional es vivir bien, está establecido en nuestra Constitución, ¿cómo podemos relacionar el vivir bien con el derecho penal como fuente de conocimiento? Doctor, ¿Eh? doctor, ¿Sí? si bien, bueno, Juan Ángel le habla, perdón, buenos días. Si bien es un principio, ¿no? Entonces, ¿qué relación nos dice, ¿no? El vivir bien. Eh, bueno, yo más o menos lo puedo decir, ya que es un principio, eh, es intentar evitar, ¿no? Que la sociedad, pues, moralmente pueda incurrir en alguna falta, ¿no? Entonces es una base fundamental, ¿no? Porque considero que no somos unos robots, ¿no? Somos personas pensantes que también estamos inclinados a hacer el mal. Entonces considero que un principio fundamental, pues es que nos emana en la Constitución Política del Estado, pues es el vivir bien, tratar de evitar de que la sociedad eh, se incline, ¿no? A incurrir en faltas. Bueno, considera eso, doctor. Bien, es siempre importante todas las opiniones, muy acertada su participación. Así es. Si es un principio, pues debe servirnos para el derecho penal como fuente de conocimiento. ¿Y cómo encontramos una relación? A ver, hay tipos penales o acciones, actos que no están sancionados en la ley, ¿no? No son delito. A ver, el grooming, el child grooming. Recientemente hemos sabido que existe un acoso a través de redes, acoso cibernético a menores. Una menor desde los 14 años, no, desde los 16 años, había estado en una relación sentimental y no sabía que era un reo, un privado, un detenido de San Pedro. Y con el uso de los medios, pues estaba extorsionando, le pedía fotos. ¿Está en el delito? ¿Está en el Código Penal? No está. No está en el Código Penal. Entonces proyectaremos una ley. Es posible, es probable actualizar nuestro Código Penal, que es del año 1971,
actualizarlo y a nuestro tiempo, ¿verdad? Con el avance de la tecnología, no solo el grooming, sino otro tipo de delitos, las estafas cibernéticas y otros que no están previstos. Pero, ¿cuál va a ser la fuente de conocimiento para redactar un proyecto de ley, ¿no? La ley penal va a ser fuente del derecho penal, cuando sea ley, pero para que sea fuente de conocimiento, podemos aplicar el principio de vivir bien. La Constitución dice, summa camaña, viviremos bien. Y vivimos bien con estas estafas, con estas extorsiones, con esas relaciones sentimentales a través de celulares dentro de penales. No es vivir bien. Entonces ahí tenemos una fuente de conocimiento del derecho penal que nos va a servir para la redacción de un proyecto de ley que posteriormente pueda ser ley. Y ese va a ser nuestro trabajo de fin de año, ¿no? Lo vamos a hacer en grupo, vamos a aplicar de manera directa todos los conocimientos, todos los elementos de la ley penal, sus características para redactar un proyecto de ley. Hay tantos actos que deben ser sancionados, ¿no? Alguna vez hemos dado este trabajo y existían grandes ideas, no solo del derecho comparado, porque en otros países ya se sanciona varias conductas que derivan de la tecnología y el avance de la ciencia. Bien, hasta aquí, por favor. Yo no tengo nada más que decirles. Hemos cumplido nuestro horario. Tengan ustedes buenos días. Nos vemos el día martes. Creo que tenemos un trabajito, ¿verdad? Se organizan, por favor, para la presentación del trabajito. Las instrucciones están en el grupo. Buenos días. Hasta Bueno, luego, doctor. doctor. Gracias.